Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí, vamos con los sistemas de segundo orden. ¿Quieren que repasemos los conceptos? ¿O seguimos? Por mí sí, profe. Mal no me vendría. Hacemos un repaso rápido y seguimos adelante. A ver, ahí está. Bien. Sí, bueno, esta era la analogía con, con un sistema dinámico en el cual se le aplica, o sea, explicado dentro de la mecánica clásica, al cual se le aplica una fuerza. ¿Y en qué se consiste ese sistema dinámico? En una pesa o en una masa pendiendo de un resorte. Entonces, ¿en qué se parecen o en qué se relacionan lo que es un sistema de segundo orden al cual se le aplica una función forzante y un sistema en el cual tenemos un resorte oscilando, del cual pende una masa? De que en ambos se les va a aplicar una determinada acción y van a tener una reacción hasta llegar a su equilibrio. En el caso del sistema de segundo orden con una función forzante, la acción va a ser la perturbación que recibe el sistema, o va a ser, por ejemplo, sí, la perturbación puede ser accidental o puede ser, digamos, incidental, o sea, puede ser intencional, como por ejemplo la variación del caudal, el aumento del caudal debido a que aumenta la producción, el aumento del nivel del tanque de agua, una variación, una disminución o un aumento de presión, la variación también de la temperatura. Cualquier tipo de perturbación que tenga un sistema de segundo orden va a llevarle un tiempo hasta que se llegue al equilibrio y a su valor final, a su nuevo valor final. En esa transición entre el valor anterior, o sea, entre que recibe la perturbación y llega a su valor final, va a haber un acomodamiento. En ese acomodamiento vamos a ver de que la magnitud que estamos midiendo va a oscilar. ¿Y cómo va a oscilar? Va a oscilar conforme a la expresión matemática de la antitransformada de Laplace para el sistema de segundo orden. Fíjense, aplicando transformada de Laplace, nosotros tenemos, bueno, esto dentro de la mecánica clásica teníamos, la fuerza aplicada va a ser la fuerza de inercia, más la de rozamiento, más la fuerza del resorte, ¿se acuerdan? Que era la fuerza que es masa por aceleración, o sea, masa por la derivada del cuadrado de la distancia respecto del tiempo al cuadrado. Más, fíjense acá, ¿qué es esto? Cantidad de movimiento por velocidad. O lo que sería, en este caso, María, porque se tira para abajo, el coeficiente de rozamiento por la velocidad, o sea, la variación de la distancia, se distancia o desplazamiento en metros respecto del tiempo. Más la constante por C, o sea, por esa distancia. O sea, la constante del resorte por C. Acá, esperen que ahora tengo que subirles estas diapos, que todavía no las había subido. Ahí está. Quedó la acá, había quedado mal puesta. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si le aplicamos como les dije, una perturbación, el sistema va a evolucionar hasta tener la variable que estamos midiendo equilibrada, o sea, va a evolucionar hacia el equilibrio, vamos a tener un valor para medir final y estable. Entonces, ¿qué tenemos? En un sistema de segundo orden, la ecuación de segundo orden, vamos a tener que la variable independiente está elevada a la 2, ¿no? En orden 2. ¿Y qué tenemos? Aplicando transformada de Laplace vamos a tener la masa por S al cuadrado por C, y ahora, bien, nosotros, en nuestras expresiones de trabajo, donde estamos trabajando con un sistema de primer orden, segundo orden, tercer orden, orden n, al cual se le aplica una antitransformada de Laplace. S, ¿a qué variable le llamamos? Tiempo. O sea, acá se le aplicó la transformada de Laplace a la ecuación que estábamos viendo de la fuerza, ¿no? Bien, ya, o sea, la que estaba acá arriba. Bárbaro. Aplicando la transformada de Laplace nos queda la masa por tiempo al cuadrado por desplazamiento, más el coeficiente de rozamiento por tiempo por desplazamiento, más la constante de resorte por desplazamiento. Es igual a la fuerza aplicada. Bien. Eso era lo que habíamos visto el otro día. Bien, en un sistema de segundo orden, por lo tanto, recuerden, por definición, ¿se acuerdan que le había preguntado cuál es la definición de una función forzante? ¿Se acuerdan? O una función de transferencia. La relación entre la salida y la entrada. Exacto, es aquella ecuación que relaciona la variable el valor de salida, o la señal de salida con la de entrada. O sea, aplica una fuerza, hay un desplazamiento. F, o sea, C sobre F, desplazamiento sobre fuerza.
Bien. Bueno, hicimos todo el despeje matemático y obtuvimos que, bueno, antes de llegar a todo el despeje matemático, pero aplicando la antitransformada de Laplace, que les dije que toda la deducción matemática la iban a ver o la vieron ya con Luciano, no sé si la vieron. Sí, ¿Sí? Ah, bueno, bárbaro. Cualquier creo que sí. Claro, cualquier consulta avísenme al respecto. O le avisan a Luciano. No se queden con dudas con eso porque es muy importante para poder entender cómo evoluciona un sistema de este tipo. Entonces, como les decía, la de salida respecto a la de entrada vamos a tener que es la constante de la ganancia estática del proceso sobre la constante de tiempo al cuadrado por tiempo al cuadrado más 2 por épsilon, que épsilon, ¿se acuerda qué era? Era el factor de amortiguamiento, por la constante de tiempo por tiempo más 1. Bien. Ahora bien, si el sistema tiene un épsilon, o sea, un coeficiente de rozamiento menor a 1, el sistema va a ser hipo o, ¿se acuerdan? Bajo amortiguado, hipoamortiguado. En esos casos, vamos a tener un sistema en el cual a la hora de acomodarse, ¿se acuerdan que habíamos hablado? En el primer acomodamiento, la variable a medir va a sobrepasar el valor final y después se va a acomodar. Va a ir un poco por exceso, por defecto, y después se va a acomodar. Cuando eso ocurre cuando épsilon es menor que 1. Cuanto más chiquito es, más se va a perturbar esto. O sea, más perturbación van a tener en la señal de salida. Cuanto más chiquito es el factor de amortiguamiento. O sea, ¿por qué? Porque cuanto más insignificante es nuestro amortiguamiento, el sistema menos capacidad de amortiguamiento tiene, ¿no? Por eso el factor de amortiguamiento nos dice que cuanto más cercano a cero es, nuestro sistema es más deficiente a la hora de adaptarse a los cambios. Entonces, si es más deficiente a la hora de adaptarse a los cambios, cuanto más chico sea épsilon, más oscilaciones vamos a tener hasta lograr llegar a nuestro valor final. Por lo tanto, si ¿ven esta curva que se ve acá, que sobresale más que esta? ¿Ven? Estas dos. ¿Cuál creen que tenga épsilon más chiquito de las dos? Uy, ¿De cuáles curvas, profe? de estas dos. ¿Ven las que están, las dos que sobresalen del valor medio que es 5? ¿La más oscilante? ¿Cuál creen que va a tener el épsilon más pequeño? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Sí, la más oscilante. Te leí los labios, estás apagado el micrófono. Estaba muteada, perdón. Sí, exacto, es la más oscilante, así es. Porque es la que más le cuesta adaptarse a los cambios. Ahora bien, si el épsilon es mayor a 1, vamos a tener un sistema hiperamortiguado o que no oscila. Ustedes se pueden dar cuenta porque no oscila, o sea, no queda oscilando alrededor del punto medio o valor final. Directamente comienza a ascender hacia ese valor nuevo como una especie de salto escalón. O sea, le vamos a aplicar salto escalón, pero digo como una especie de salto escalón de primer orden. El comportamiento parecido, pero va a tardar más tiempo en arreglarse quizás, en llevar al valor final. Habría que ver. Por lo tanto, ese va a ser el tipo de desplazamiento hiperamortiguado. O sea que los hiperamortiguados se amortiguan tanto que el valor final, el valor medido, perdón, nunca excede al final. Los hipos sí. Bien. Esto era también lo que habíamos visto respecto a la deducción. ¿Se acuerdan? Para encontrar los dos valores, coeficiente A y B, a la hora de detectar las raíces. Bien, ahora bien, nosotros, esto lo paso rápido para poder avanzar con los ejercicios. Ahora bien, ¿qué ocurre si epsilon fuera 0? Porque lo vimos si fuera mayor que 1, si fuera menor que 1. ¿Qué ocurre si epsilon es 0? Esperen que se corrió todo. Eso lo hago en un sistema operativo y lo escribo en otro. Ahí está. Bien, ¿qué pasa? Si epsilon es nulo directamente, el coeficiente es nulo, o sea, no hay rozamiento. Si no hay rozamiento tenemos un sistema como el resorte oscilando en el vacío. Al no haber rozamiento, ¿qué pasa? Queda oscilando en el vacío infinitamente, como ven en la gráfica. Imagínense que es un resorte que ahí viene. Por lo tanto... Ideal sería, profe. ¿Cómo? La condición ideal sería, utópica.
Claro, exactamente, utópica, tal cual. Claro, en el caso del factor de amortiguamiento, también, ¿qué pasa? Sería el coeficiente de rozamiento sobre 2 por la constante de tiempo. Nulo, cero. Bueno, cuando vos tenés una fracción, si la fracción da cero, es porque el numerador da cero. El denominador nunca puede ser cero, si no, no existiría la relación. Bien, entonces significa que si factor de coeficiente de rozamiento es cero, bueno, no hay rozamiento, porque el coeficiente de rozamiento es cero. Bien, de la deducción que se ve antes, en donde se aplica la antitransformada de Laplace, van a ver que les termina quedando la ganancia estática sobre el coeficiente al cuadrado, la constante de tiempo al cuadrado por una función por otra función. ¿Por qué? Porque son dos sistemas de primer orden en serie. Por eso era lo que yo les decía el otro día, ¿se acuerdan? Un sistema de primer orden, un sistema de segundo orden, un sistema de tercer orden, son sistemas en los cuales el primer orden tiene el proceso tiene una sola etapa, o sea, el proceso medido, el lazo abierto, implica una sola etapa, un solo bloque, una sola transformación de la variable. Un sistema de segundo orden tiene el lazo, al lazo abierto, tiene un sistema controlado de dos etapas o de dos transformaciones de la variable que estamos midiendo. El sistema de tercer orden tiene tres transformaciones de la variable que estamos midiendo en todo el lazo. Uno mide la entrada y la salida, pero en el medio hubo tres transformaciones diferentes. ¿Se entiende? Porque eso tendría que estar en la bibliografía que les dio Luciano. No creo que esté en internet, o capaz que sí, ojalá. Pero todavía hay poca bibliografía al respecto. Más allá, es curioso porque esto se usa en todas las empresas. O sea, todo lo que es el control de proceso está en todas las empresas. Pero es curioso que en español no se encuentre tanta bibliografía al respecto. En inglés hay un poco más. Por lo tanto, bueno, respecto a la función que estamos viendo, va a ser una constante por 1 menos coseno de la frecuencia o velocidad angular por el tiempo. Y ese es el periodo. Bien, aplicando el resorte, una función escalón y el nodo de rozamiento, el sistema comenzará a oscilar alrededor de su punto de equilibrio con amplitudes iguales hacia ambos sentidos con función sinusoidal a lo largo en el tiempo, que era lo que decíamos recién. Bien, si está entre 0 y 1, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes ya habrán visto la deducción matemática, ahora la paso, si no. Esta es la constante de tiempo es la raíz cuadrada de la masa sobre el coeficiente. Bueno, paso, si no, no, digamos, así seguimos con los ejercicios. Igual, cualquier cosa deténganme si hay algo que repasar más. Y respecto, por ejemplo, respuesta a una función escalón, ¿por qué? Porque ¿cuál era la función escalón? Si yo les pregunto, ¿qué es una función escalón? O sea, era cuando era como un cambio brusco de una, digamos, como cuando vos comentabas el caudal, por ejemplo. Claro, modificás el caudal, hay un cambio, pero ¿qué pasa? Esa variación después se mantiene constante en el tiempo. No es como, por ejemplo, la función impulso en donde uno tiene una variación brusca de la variable que está medida, pero en un momento puntual, sino que se varía y se mantiene ese valor en el tiempo, ese setup. Uno lo pone y lo mantiene en el tiempo. O set point, perdón. Entonces, claro, el K es el valor final o de equilibrio, ¿no? En este caso, por ejemplo, 5. Entonces, si el epsilon está entre 0 y 1, ya vimos qué pasaba si epsilon era 0, y al haber rozamiento, el sistema oscila en una función sinusoidal que disminuye con el tiempo hasta que alcanza una posición estable, o elongación estable en el caso del resorte. Un valor final estable. ¿Qué pasa ahora? Nosotros, como habíamos visto el otro día, recuerden que hay periodos de tiempo que son aquellos periodos que van a separar los picos que va a generar un sistema a la hora de evolucionar un sistema de segundo orden. Ahora bien, si ustedes ven la gráfica, ¿qué es? ¿Un hiperamortiguado o hipoamortiguado? Hipo. ¿Cómo? Para mí, hipoamortiguada, porque como que osciló hasta que fue bajando. ¿Por qué? Te había entendido hiper, menos mal.
No, Escuché hipo. porque generó una oscilación mayor, pero que después con el tiempo fue disminuyendo y llegó al set point. Exacto, porque hipo se entiende que es por debajo, o sea que es un poquito más difícil, te cuesta un poco más amortiguar que el hiper, que es súper, digamos, que tiene una gran capacidad de amortiguación. Exactamente. Bien, entonces, esos tiempos, esos periodos de tiempo que hay entre los picos de este sistema hipoamortiguado, aparte, bueno, ahí dice épsilon entre 0 y 1, es típico un sistema hipoamortiguado, si es más que 1 es hiper, además. Pero bueno, quería preguntarles viendo solamente la gráfica. Cada uno de esos tiempos se van a calcular por el primer periodo de tiempo, o sea, el primer punto donde aparece A, el punto, o sea, el pico A, que es la mayor elongación o la mayor distancia entre el valor final y el valor que se está midiendo en ese momento, va a ser pi, o sea, 1 por pi, por constante de tiempo, sobre raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado. Cuando aparece el segundo pico va a ser, bueno, después va a ser 2 por pi, por constante de tiempo por 1 menos epsilon al cuadrado, y así sucesivamente. Por eso va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Porque son periodos de tiempo cada vez más largos. Ahora bien, preparen ese C, vamos a anotar en el Excel todos estos datos. Sobre una masa de 0,9 kilogramos suspendida desde un resorte con una constante elástica de K 10 Newton por metro, se le aplica una fuerza en forma de función escalón adosándole una masa de 0,1 kilogramos. Ojo ahí, que son dos masas, o sea, la masa total es la suma de ambas, la cual produce una fuerza hacia abajo de 0,981 newtons. El sistema posee un dispositivo de rozamiento viscoso con un coeficiente P. No lo conocemos. Usando la planilla de cálculo de Excel y el CC5, determina lo siguiente para 3 valores de coeficiente de rozamiento. O sea, vamos a hacer los ejercicios para P igual a 2 newtons. Hola, ¿qué tal, Mile? P igual Hola, a no 2. sé por qué no podía entrar. Estaba ahí en la sala. Ah, mira, qué raro, ni bien me pareció te di aceptar. Porque, No sé, salí y volví a entrar porque le pregunté a las chicas si estaban y me dijeron que sí, pero yo estaba ahí esperando. claro, claro. Sí, sí, porque nunca. Ahí sí aparece el cartel azul y te di aceptar. Está bien. Vamos justo, vamos a hacer el problema 15. Tenés que abrir el CC5 y el Excel. Entonces, lo vamos a hacer para P igual a 2 newton por segundo sobre metros, igual a 5 e igual a 8 newtons por segundo sobre metros. ¿Y qué vamos a calcular? El coeficiente de amortiguamiento, la constante de tiempo, escribir la expresión de la función de transferencia para cada caso, o sea, para P igual a 2, para 5 y para P igual a 8, indique si el sistema es hipo, hiper o con amortiguamiento nulo o críticamente amortiguado. O sea, con las ecuaciones de sistemas de primer orden, ahí quedó mal eso, ahora lo saco. El valor de la elongación o desplazamiento máximo, o sea, A, ¿no? Y el tiempo en el que se produce, es T1. Así que bueno, anoten los valores que están acá en la consigna, así yo después los saco y vamos a hacer el ejercicio. Uy, se me pasó, espera. Lo dejo ahí, así lo copian. Esperen que pongo pausa. O sea, anotar los datos en forma de lista es a modo de entendimiento y después para poder tomar el dato y hacer la fórmula. Y siempre les conviene en una celda poner la nomenclatura, por ejemplo, K es igual a, o H es igual a, en otra celda el valor para poder tomarlo, y en otra celda la unidad de medida. Bien, recuerden que la constante de tiempo, ¿se acuerdan? Era la masa sobre el coeficiente a la 0,5 raíz cuadrada, está tildada. No sé si se acuerdan que lo habíamos visto todo eso. La fuerza, o la función forzante, era ese valor final por la elongación, ¿se acuerdan? Para repasar un poco nomás. Bien. Ahora sí, lo que habíamos, ¿te acuerdas que Sabina me había consultado cómo era que podíamos determinar ese valor A de mayor elongación, si es que uno no tenía, digamos, métodos para medirlo en el momento de que se producía una perturbación, o para poder predecirlo antes de que tengamos ese problema
y tengamos que medirlo ahí sobre la marcha, sino para poder predecir qué tanto se va a elongar, o qué tanto se nos va a ir nuestra variable ante una perturbación a este sistema de segundo orden, para poder controlarlo y que no se nos escape de las manos en el momento en que el sistema se empieza a querer acomodarse. Imagínense si se dispara la temperatura por encima de lo que tenemos previsto, se nos puede quemar la mezcla, se nos puede quemar la masa, lo que estemos cocinando. Si se nos dispara también la presión por encima de lo previsto, en un sistema de gas puede hasta inclusive haber una explosión. Por lo tanto, es muy importante conocer ese valor A o de máxima elongación. Entonces, el overshoot es la relación entre A y el valor medio. K es ese valor medio. K mayúscula, no minúscula, no se confundan. No se confundan con la K que nosotros estamos usando como la constante del sistema. Entonces, o el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, nosotros tenemos que esa relación es la respuesta del sistema en el primer periodo, donde alcanza su máximo valor, y con el valor final. Entonces va a ser A sobre K, que es igual a E a la menos pi por epsilon. El epsilon es el factor de amortiguamiento, uno ya lo tiene porque ya lo conoce de su sistema, sobre 1 menos epsilon al cuadrado. Entonces, si ya conoce el valor medio, el valor final, que es el que uno quiere llegar, o medio, es lo mismo, es el valor al que quiere llegar. Y si conoce factor de amortiguamiento, o sea que puede hacer calcular todo esto, tranquilamente puede despejar K. ¿Qué va a ser? Epsilon elevado a esta potencia por K. A, ¿no? A es igual a epsilon elevado a esta potencia por K. O sea que K va a ser, cuando el tiempo tiende a infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, la variación de la elongación, o sea, del estiramiento respecto digamos, del tiempo, valga la redundancia, es K. No sé si se entendió. O sea, cuando el tiempo es cero, en el primer instante tenemos el pico A. Cuando el tiempo tiende a infinito, ya tenemos nuestro valor K. Cuando aumenta el overshoot, mejora el amortiguamiento del sistema, aunque si es muy grande puede sobrepasar limitaciones físicas propias del sistema, que es lo que les decía. O sea, ese overshoot tiene que tener un valor límite, no puede ser muy alto, porque si es muy alto, y K es el numerador, A es el numerador, implica que el primer pico va a ser muy alto, y si es muy alto, puede haber problemas graves en nuestro sistema y sobrepasar las limitaciones, como les dije. Si el pico de presión es muy fuerte, puede haber una explosión. Si el pico de temperatura es fuerte, se puede quemar la mezcla que estamos tratando. Si el pico de caudal es muy fuerte, se pueden rebalsar los tanques. Otras limitaciones, el nivel de líquido de un tanque, bueno, lo que decía recién, ¿no? La presión de un reactor también. El decay ratio. ¿Qué es el decay ratio? Es la velocidad con la cual esos picos se decrecen. O sea, es la relación entre el segundo pico y el primero. O sea, la relación entre B y A. Que por lo general conviene que sea de un cuarto. O sea, que B valga un cuarto de A, en altura. ¿Se entiende? Que es igual a decir, que es lo mismo que poner A sobre K al cuadrado. Fundamental estos valores. Uy. Bueno, esto también lo habíamos visto, pero es un resumen de lo que hablamos. Bien, esto también, pero quiero ir derecho al ejercicio. Así lo vamos haciendo. Bien, acá están todos los comandos para que vayan poniendo en el CC. Me parece que conviene que deje el PowerPoint en vez de poner el CC, así ustedes los pueden copiar con más facilidad, ¿no? Díganme, si no lo voy haciendo en el CC. ¿Lo dejo ahí? Déjelo un ratito, profe. Lo dejo un rato y después lo vemos, dale, sí, sí. Vayan tipeándolos. Cualquier cosa, acuérdense, ponen, primero, les iba a decir, antes de anotar G1, G2 y G3, anoten KP, que era igual a 1, TC, que era m sobre, raíz cuadrada de m sobre h, m es 1, un kilo. H, no me acuerdo, en la consigna, a ver cuánto daba, esperen. 10, profe. 10, 10. O sea que va a ser raíz cuadrada de 1 sobre 10, o sea, raíz cuadrada de 0,1. O sea, anoten KP igual a 1, enter. Después pongan KP, enter, ¿se acuerdan? TC es raíz cuadrada de 0,1, ¿no? Pongan el valor. Enter. TC, enter, de nuevo.
Epsilon 1, calcúlenlo también. P, que va a ser 2, 5 y 8. Hagamos esto para P igual a 2, vas a tener, va a ser el epsilon 1. P igual a 5, 5 era, ¿no? Sí. Epsilon igual 2. Y para epsilon 3, el P va a ser 8. Entonces, anoten todos los epsilon. Y cuando ya anotaron el KP, el TC y los 3 epsilon, y dándole enter en el CS5, arranquen con todo esto. Así que les doy unos minutitos porque son varias cosas, varios detalles. Ahí está. Vuelvo a compartir pantalla. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Bien, entonces era KP igual a 1, ¿no? Avísenme si estoy equivocada. Así voy anotando. Después teníamos TC era 1 sobre H, constante de tiempo. O sea, 0,1, ¿no? Ah, no lo tomo, ¿ven? Por eso hay que hacerlo 0,1. Ahí está, ahí sí. Y lo pone con coma. Pero bueno, yo tengo que escribir con puntos si no lo toma. Después que teníamos los epsilon. Bien, el epsilon 1, ¿cuánto les dio? Así. Creo que yo había tomado otro café. Había tomado. Creo que era uno solo, KP. No, perdón, 1 sobre H porque H era 10, perdón, 0,1. Gracias. No. KP. Ahí está, KP está bien, TC también era 0,1, ¿no? ¿O cuánto era TC? No, raíz cuadrada. Las fórmulas y ¿Cuánto o sea, era? Raíz cuadrada de 0,1, raíz cuadrada de 0,1. ¿Cuánto es? algo con la calculadora. Mismo. 316 me dio a mí. 0,316 me dio a mí. Bien. No, perdón, 0,316. Ahí está. Listo, o sea que está. Ahora sí, está bien puesto. El TC, o sea, la constante de tiempo, el KP. Bien, y el epsilon 1, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Puse la fórmula y no le di enter. Ahora lo vuelvo a hacer. ¿En Excel? No, en el CC directamente definí los valores. Claro, yo puse igual que Mile la fórmula y puse una fórmula de la otra no confirmé valores. Entonces me da todo, pero no sé cuánto me da. Claro. A mí me da creo que es 0,36 también, igual que TC me dio. Ah, ok. 0,316, ¿no? El epsilon 1. Dígame si me equivoco. Sí. No, 0,316 tengo que ser. ¿Cuál era que sea? Ahí está. Así les dio, ¿no? El epsilon 1, corto. Ahí está. Ahí está. Esperen que les comparto de nuevo. Ahí está. Bien, epsilon 1 está. Epsilon 2, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto me dio a mí? 0,79, 0,57. Sí, a mí también. Eso, o sea, epsilon 2. Ahí está. Epsilon 3, ¿cuánto les dio? 1,2649. Está bien, bien. Ahora sí, vamos a cargar G1, que es KP, sobre KP ya lo tenemos, TC también. Sí, ya está todo. Bien. Es igual a
acá, P sobre S al cuadrado, S al cuadrado más 2, no, se me pasó, S al cuadrado por S al cuadrado. ¿Ya cargaron la fórmula? La ecuación. 2 por epsilon 1 sería acá en este caso. 1 por S más 1. Ahí debería quedar. A ver. ¿Les quedó así? Sí. Bien, bárbaro. G2. Todo igual, pero con epsilon 2. ¿Les quedó así? ¿Les quedó así G2? Ahí estoy chequeando, profe. Sí. Yo estoy cargando todo de vuelta, por eso no contesto. Ah, bueno. ¿Qué hacía? A ver, espéreme. 1,58 y 0,90. Sí. Ahí estaba remuteada. Bueno, sí, me da todo igual, profe. Ah, bueno. Bárbaro. Bárbaro, me alegro. Listo, entonces ahora cargaron la F. 0,98, ¿no? Sí, 0,98. F. Ahí está. Bien, a dibujar. Time. F por G1, ¿no? O sea, le aplicamos el salto escalón F a la primera función del segundo orden. Tenemos esta gráfica. Si le ponemos G2, las podemos graficar. Porque me da así, tan feo. Algo le estoy errando. Time F por G1. No, está todo bien. Sí, profe, da así la gráfica. Sí, ¿y los epsilon cuántos son? Y no, si hay 2 hipo y 1 hiper. En algo le estamos errando. Sí, a ver. Ahí está. Les comparto pantalla en el PowerPoint. Acá. ¿Me puedo editar? Listo. Acá. Acá. O sea, vuelvan al comando por TC. Eso faltaba. El resto está todo bien. No digo, no puede ser que nos gane esto, si estaba todo, todo bien. Ahí está. Eso es. O sea, vuelvan para atrás con las flechas, a donde escribieron las gráficas, las funciones, y agreguen el ETC en el segundo término en el denominador. Ahora, voy a SC. Ahí está. Entonces queda de este modo. ¿Ven? Ponemos G1, lo mismo con G2. Ven que tiro, voy para atrás. Acá, G2, también. TC, G2. Entonces, time F por G2. ¿Qué pasó ahora?
Sí, pero oscila ahí sí, ahí oscila. Sí, ahí les muestro. El cuadrado 2 por TC por E2, sí, sí, pero oscila. Lo que pasa es que este es un épsilon mucho mayor. Fíjense. ¿Ven que oscila un poco? Esperen que le voy a arreglar acá. ¿Hasta cuánto llega? Hasta 0,1. Vamos a poner 0,2, así se ve. Cierto. 0,1. No se ve todavía. Acá 2, 20. ¿Ven cómo se ve acá la curvita? Le voy a poner hasta 5, así se ve bien. ¿Ven cómo hace? Apenas. 0,15. Ahí ven. Pero miren, todavía en el segundo 5 todavía no se acomodó. Le voy a poner más tiempo. A ver, en 10. Ahí está. ¿Ven? Cuando uno tiene, vamos a poner el diamantito. Fíjense, se le aplica el salto escalón y se acomoda. ¿Cuándo? Cuando se vuelve constante el valor real. 0,9813, todavía no. Fíjense, acá abajo. 0,9899, ahí sí. ¿Ven? Cuando no oscila más el valor que dice acá real, ahí sería. Ahí llega su valor final, o sea, después de los 4 segundos. ¿Se entiende? Profe, puede ser que tenga los mismos valores que vos, pero no me dé. O sea, no sé si capaz metí mal algo y capaz por eso, pero recién me fijé, creo que tengo lo mismo. O sea, lo voy a tener que hacer de nuevo, porque no me voy a dar cuenta del error, pero no sé por qué. Para mí tengo lo mismo que vos. Sí, a veces viste cómo es un mínimo detalle que nos cambia Sí. absolutamente todo. Así que, bueno, después lo reviso entonces. Sí, podemos seguir ahora con la gráfica 3, si querés, con G3. Así seguimos adelante. Capaz que ahí te podés dar cuenta de cuál es el error. Vamos a tipear G3 de nuevo. Ahí está. Bien. Este sí, es hiperamortiguado. Ahora sí, time. Ahí está. Y vamos a poner 5 para que se vea. Bueno, era mucho. 0,2 está bien. Y cuando cuando llega al valor final, vamos a poner el diamantito. Fíjense acá en real. ¿Ven que sigue variando? 6, por supuesto que está ascendiendo. Esperen, vamos un poquito más. Fíjense, 97 y sigue variando. No se estabilizó todavía. Vamos a ponerle más segundos. 5, vamos a poner 10 segundos. A ver, por acá. 29, ¿ven? Ahí sí, ahí se estabilizó en 99. No, 98, 98. Fíjense. Casi 6 minutos y medio. ¿Ven? ¿Dónde se estabiliza? ¿Lo ven? Sí, pero estoy indignada porque hice todo mal. Tengo que hacerlo de vuelta. O sea, tengo que tener la paciencia de hacerlo de vuelta. Sí, lamentablemente sí, sí. Es un desafío a la paciencia. El CC.
sea, los comandos yo los tengo, eso es lo importante. El problema es dónde armarlo así es uno por uno de vuelta, pero ya está. Eso es lo importante está, la base está. Claro, la base está, sí, es lo importante. Y teniendo todas las curvas, una vez tenemos el CC completo, tenemos todas las curvas con los BODE, el de Nyquist, que también lo tenemos que hacer todavía. Claro, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver Nyquist. Claro. O BODE, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Analizar. Fíjate. BODE, vamos a hacer. BODE, G1, G2, G3. Ahí están los tres, ¿no? G1, qué buena pregunta, rojo. G2, el azul, G3, el fucsia. Ahí está. Bien. ¿Cuál es el máximo ángulo de desfasaje para un sistema, para un medidor aplicado a un sistema de segundo orden? ¿Cuánto era el máximo ángulo de desfasaje? Anoten esas preguntas y que las van respondiendo ahora, yo les doy unos minutos. ¿Cuál es el máximo ángulo de desfasaje para un medidor que está midiendo, ¿no? Este es un controlador en un sistema de segundo orden a lazo abierto? Eso, sistema de segundo orden a lazo abierto. ¿Cuál es el máximo ángulo de desfasaje? 180. 180. Exacto. Y fíjense ahí, ¿cuánto marcan los tres? La gráfica. ¿Cuánto está marcando? Claro, los tres llegan a 180, la punteada. Exacto, es el máximo ángulo de desfasaje que pueden llegar los tres. Así es. Ahora bien, ¿qué era la frecuencia de corte? ¿Se acuerdan? Bueno, hay que marcarla en esta gráfica. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Yo les voy diciendo, para que vayan anotando, ¿no? Acá no sería 50. ¿Cómo? Sería 50 acá. Ay. Sí, les voy a poner mejor dos, así no se confunden primero, que era el rojo y el azul. Y después vemos el tercero. La frecuencia de corte, ¿qué era? La frecuencia a partir de la cual el sistema comenzaba a volverse inestable, el controlador comenzaba a perder eficiencia. 30 serían. Ah, no. Claro, ahora fíjense ustedes, ¿qué nos mide la línea de puntos? El ángulo. El ángulo de desfasaje del medidor respecto a la temperatura o el valor real. ¿Qué mide la línea continua? El entro. La señal de salida, el módulo de salida respecto al de entrada. Respecto al de entrada, hasta acá es el mismo. Acá ya se empieza en el caso de este sistema, está acá hipomortiguado, asciende y después colapsa. Cada vez mucho más chico, ¿ven? Cada vez se va más para abajo, cada vez menor. Lo mismo ocurre con el otro. Ahora, si sumamos los tres, quiero que les dejo unos minutitos para que anoten todo lo que estamos observando. O sea, cuál es la frecuencia del corte, cuál es el máximo ángulo de desfasaje, qué ocurre cuando la frecuencia o velocidad angular tiende al infinito, o sea, fíjense, -2, -1, 0, día a la 1, día a la 2, día a la 3. O sea que acá estamos en 1000 radianes por segundo a la derecha. ¿Qué pasa cuanto más crece la frecuencia o velocidad angular respecto a nuestro medidor? ¿Qué ocurre con la variación, con el módulo, o sea, la magnitud de la señal de salida respecto de la de entrada, después de la frecuencia del corte? Esas preguntas respondan. Tipéenlas en algún lado, así que les va quedando. Les doy unos minutos, así seguimos con Nyquist. Y pasamos a otro ejercicio. Después, ¿no? Después de Nyquist. ¿Qué es lo que tienen que agregar en la conclusión o respecto a qué? Ahí está. Esta sería la gráfica, ¿no? Las 5 gráficas juntas. Acá está
hasta 50. Ustedes deberían ponerlo, fíjense a ustedes, cuánto va a ser el tau de G5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que responder al respecto? No sé si lo están viendo. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Ahí? No. Estamos viendo el CC. Ah, por eso no la estaba... Está bien. Bueno, también, viene bien. Sí, sí, ahí está. Bien, entonces, si quieren vayan anotando como lista, digamos. Obtengan el porcentaje de la respuesta final que se logra para G1 a los 10 segundos, para G2 a los 20, para G3 a los 30, para G4 a los 40 y para G5 a los 50. Fíjense si observan alguna regla o patrón que se repita conforme aumenta el orden de la reacción, ¿no? Porque estamos en un sistema de orden 5 ya. Que es un sistema, digamos, en donde podemos ver que es una conexión de 5 sistemas de orden 1, ¿no? Son sistemas de orden 1 colocados en serie. Bien, ¿qué más después? Graficar Bode y Nyquist. ¿Qué es lo que van a ver en Nyquist? El ángulo de desfasaje de cada uno de estos cada una de estas 5 funciones. Esperen que no lo hicimos, Nyquist. Ahora, fíjense, esa era la gráfica en eje cartesiano. Vamos a hacer Nyquist, fíjense. Ahí está. Bien, ¿lo ven? ¿Cómo queda? ¿Se ve? Sí. Bárbaro. Bien, ¿qué es lo que van a tener que responder respecto de Nyquist? ¿Cuál es el ángulo el máximo ángulo de desfasaje para cada una de las 5 G? ¿Cuál va a ser el cuadrante que van a ocupar en su máximo ángulo de desfasaje? ¿Qué significa el eje imaginario y el eje real? ¿Qué significa? ¿Dónde está la señal de entrada y la señal de salida para cada uno de ellos? ¿Y qué ocurre cuando llegamos al ángulo máximo de pasaje y la frecuencia angular tiende al infinito? ¿Qué es lo que ocurre para este sistema? ¿Y qué ocurre cuando el sistema traspasa el límite de la estabilidad? Okay, acá. Que sería este punto que está acá, -1. En ninguno de estos llega acá, pero averígüenlo. Está en la teoría, ¿no? No es que hay que... Y este es el diagrama de Bode. Lo mismo, ¿qué es lo que van a responder en el diagrama de Bode ahora? Ustedes fíjense, eso habíamos respondido en Nyquist. Bien. En Bode, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Cómo varía? ¿Cómo disminuye el módulo de salida respecto de la entrada conforme aumenta el orden del sistema? ¿Cuál es el máximo? ¿Dónde se ubica el máximo ángulo de desfasaje? Ya lo conocen de Nyquist, para cada uno de los sistemas. ¿Y dónde se ubica la frecuencia de corte en cada uno de ellos? Y conforme la pendiente es más grande, ¿no? Fíjense que en la función verde flúor la pendiente es más grande, es la mayor. ¿Qué significa que la pendiente sea cada vez más grande? Que el módulo de salida respecto al de entrada disminuye cada vez con mayor rapidez, ¿no? Por lo tanto, se vuelve inestable más rápidamente.
¿Se entendió? Así que bueno, el miércoles que viene nos vemos a las 10 horas, el miércoles 3 de noviembre a las 10 horas en la facultad. ¿Qué vamos a ver? Los ejercicios que quedan dentro del CC son el 17 y el 18 ya. Pero lo que vamos a ver el miércoles no es el CC, sino es el HTST, es el sistema para simular un proceso de pasteurización de leche. Así que tienen el práctico, se los había pasado la clase pasada, pero no sé si lo tienen en el aula virtual. Profe, lo puede mandar o subirlo al aula virtual por las dudas, porque Sí. puede. Ya lo subo acá, sí, tal cual. Ya lo subo acá para que lo tengan, pero ahora me voy a fijar por las dudas. Flexibilidad. Perdón, estamos grabando. ¿Cómo? No, me quemó la neurona, ¿no? ¿Cómo no escuché? No me quemé las neuronas por hoy. Ah, sí, ya está, terminamos. Ahí se los mandé al chat del Zoom. Igual lo voy a subir, pero para que lo tengan ahora y lo vayan leyendo. Ahora pueden descansar, les recomiendo descansar. Y léanlo, porque es un práctico largo. Es bastante largo, está muy bueno si lo van leyendo de antemano, digamos, con tiempo de preparación. Y además va a venir una practicante del profesorado de la UCEL a hablar sobre pasteurización de leche para poder introducirlos y después a las 10 de la mañana, así nosotros después enganchamos el HTST con mucha mayor fluidez, con más dominio de los conceptos de pasteurización de leche. Si uno se queda primero trabado en qué es la pasteurización de la leche, y después viene el simulador de atrás. Entonces, bueno, los espero el miércoles que viene a las 10 en el centro de cómputos. Perfecto. Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós.